Ezequiel capítulo 22. Vamos a lectura desde el verso 23. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia. Al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, por este tiempo que nos brindas en tu casa y en tu presencia. Gracias, Dios eterno, porque nos reúnes en ese nombre maravilloso que es el nombre de tu Hijo amado Jesús. Rogamos en esta hora que puedas ministrar nuestras vidas a la luz de tu preciosa palabra. Ministranos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gracias a Dios. Se busca un hombre. Ezequiel, profeta del Señor, que fue levantado por el Señor para profetizar a los cautivos de Israel. Este Ezequiel, que arengaba al pueblo, recibe palabras de Dios que en lo que hemos tomado por referencia son palabras de exhortación. Sin embargo, toda palabra profética siempre trae no solo exhortación, siempre trae edificación y siempre trae el consuelo debido. Es decir, nuestro Dios no es un Dios que golpea estrictamente hablando, sino que aún el golpe o la disciplina nos va a dar una instrucción, nos va a dar una enseñanza para que a la postre provoque en nosotros el consuelo necesario. Te alabamos, Dios. Recuerden siempre que Dios es un Dios de propósitos. Nunca hace nada al azar. Pero el corazón de Dios en este pasaje también muestra su dolor, muestra su amor en medio del dolor y muestra su misericordia, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y envía al profeta Ezequiel a hablar al pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, le dice al pueblo: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Toda tierra húmeda siempre es fructífera, toda tierra seca no da nada. Está diciendo que un pueblo infértil, una sociedad infértil, una sociedad, mirándola así, que no hay fruto, una sociedad que no va a avanzar, que no va a progresar, en otras palabras, que no va a cumplir el plan y el propósito
por la cual Dios los llamó. Ellos pueden argumentar es que estamos cautivos, pero Dios ve otros argumentos. Dios ve otras situaciones que estaban en ellos, no fuera de ellos, en ellos estaba. Y eso es lo que muchas veces también ocurre en nosotros, a veces cuando miramos los problemas y miramos que los causales de esos problemas siempre están fuera de nosotros. Los culpables son los demás, nunca soy yo, nunca soy yo. Por lo general siempre solemos portarnos o ponernos en un lugar de víctimas más que victimarios, o mejor dicho, víctimas en lugar de culpables. Por eso que el Señor inspira al profeta Ezequiel diciéndoles a esta sociedad, a su sociedad, diciéndoles las condiciones en las cuales ellos se encontraban. A menudo eso es lo que el Señor siempre ha hecho y va a seguir haciendo con nosotros. Si tú quieres que te digan la verdad, vente a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Si tú quieres que te digan la verdad, vente a la iglesia. Si tú quieres que Dios te diga la verdad, lee la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a decir la verdad. Alguien dice que la verdad duele, pero la verdad cura. ¿Cuántos dicen amén? La verdad liberta. Juan 8:32 nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira no liberta, hace lo contrario. La mentira esclaviza. La mentira ata. La mentira te priva de un desarrollo, de un crecimiento, de tener una vida fructífera. Además, la mentira tiene un padre. ¿Cómo se llama? Satanás, que es padre de toda mentira, dijo Jesús. ¿Ve? Mas sin embargo Jesús se define como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo la verdad. Así que si yo quiero que me digan la verdad, es necesario que yo venga a Jesús. No hay otra manera. A veces las personas movidas por los sentimientos o las emociones no nos van a decir la verdad. Vente a Jesús. Jesús te va a decir la verdad aunque no te guste. ¿Cuántos alaban al Señor? Hablábamos hoy en la escuela bíblica que el primer peldaño en nuestro caminar cristiano es la humildad. Gloria a Dios. Y la humildad, según el diccionario de la Real Academia Española, nos habla que la humildad es la capacidad de entender, de comprender tus limitaciones. Óigame, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si entendiéramos esto? Si cada uno entendiera cuáles son sus limitaciones, entonces ya no estaríamos ahí como dice, como un pavo, ¿verdad que no? Aprenderíamos a valorar a los demás. Y eso es lo que muchas veces no pasa cuando no somos humildes o no reconocemos nuestras limitaciones. Cuando aprendemos a reconocer nuestras limitaciones, aprendemos a valorar a los demás. Tristemente, a veces se dicen muchas palabras, pastores, que todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las iglesias han cambiado, los cristianos han cambiado, los hombres han cambiado, los pastores han cambiado, ya no es lo mismo, ya no sé a qué iglesia ir, algunos van de una iglesia, salen de esa iglesia, van a otra, luego salen a otra y a otra y a otra, porque piensan que el problema es que las iglesias han cambiado, los pastores han cambiado, todos han cambiado. Se dan cuenta que todos han cambiado y la pregunta es, ¿y tú no has cambiado? Maravilloso Dios. ¿O mantienes el mismo primer amor que tenías cuando te entregaste a Cristo Jesús? Y eso es exactamente lo que se dibuja o se mira en este pasaje. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor exhortaba a la iglesia a través del apóstol Pedro y nos anunciaba que en los postreros tiempos incluso la iglesia se convertiría en una, vamos a decirlo, literalmente Pedro lo dice, harán mercancía de vosotros. Harán mercadería, es decir, como que la iglesia fuese una mercadería, un producto más. Algo donde yo pueda rentabilizar mi tiempo y tener ganancias. ¿Me dejo entender? Cuando la iglesia, la asamblea del Señor, las ovejas, fueron dadas para que con un propósito sean nutridas, encaminadas en el Señor para luego dar cumplimiento a la gran comisión, que es predicar el Evangelio. En otras palabras, la esencia de la iglesia es ganar almas para Cristo. Eso es.
Más allá de una cuestión económica, esa es la esencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sin embargo, hemos llegado a los tiempos donde tristemente lo que hablaba Pedro es en eso lo que se vislumbra por todos lados también. La otra vez hablaba con mi hijo compartiendo en el coche y escuchábamos una música en la radio cristiana y mi hijo, yo estoy manejando tranquilo y mi hijo me dice, papá, dime, ¿esa es radio cristiana? Le digo, sí, eso dice radio cristiana, no digo el nombre, radio cristiana, sí. Y esa música. Entonces, él solo comienza a evaluar y dice, ¿eso no es cristiano? Le digo, bueno, dice que es cristiano. Y las letras, papá, pero no se menciona a Jesús. No menciona a Jesús. Pero es cristiano. Es el tiempo en que vivimos, donde ya ni la misma música identifica a Jesús, ni las mismas alabanzas que en muchos de los casos, no digo todos, los cantantes, no digo todos, pero en muchas de las alabanzas, entre comillas, cristianas, ya no ponen por delante a Jesús, ya no ponen por delante a Dios, ya no se menciona el nombre de Dios. Es más, ya no saben ni a quién se canta. Seguíamos escuchando con mi hijo y eran frases y mi hijo se queda mirando y baja de la cabeza, se ríe, le digo, ¿qué parece? Que le está cantando a su novia, ¿no? Sí, dice, sí. Claro, porque no menciona a Dios, son letras muy bonitas, con un ritmo muy bonito, que penetra, lanza un suspiro, pero al no mencionar al Señor, uno no sabe a quién está cantando. ¿Me están siguiendo? Y eso lo hacen sencillamente, y la gran mayoría de cantantes lo están haciendo así, y otros ya lo dicen literalmente. Mis canciones no son cristianas, sino entre comillas son espirituales. No mencionan el nombre de Jesús para que mis canciones puedan llegar a más gente. Quiere decir, para que puedan llegar a más mercado. Porque si pongo solamente canciones cristianas con el nombre de Jesús, solo lo van a escuchar los cristianos. Pero si quito el nombre de Jesús, lo van a escuchar otras personas más. ¿Me dejo entender? Cuando el mensaje es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje es Jesucristo. Entonces mucha gente está con su pregunta y dice, no sé qué hacer, pastor, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Veamos qué dice en la Escritura y aquí vamos. Cómo el Señor ve a su pueblo y cómo inspira a su profeta a hablarles de esta manera. El pueblo del Señor, que estaba siempre presidido, estaban los sacerdotes, estaban sus príncipes, estaban los profetas y propiamente el pueblo. Sin embargo, dice Dios que cada uno de ellos estaban corrompidos, todos estaban corruptos. Algo había pasado en medio de ese pueblo, cada estrato que estaba allí, algo había ocurrido y que no estaban en las condiciones necesarias para la cual Dios los había llamado, porque recuerden, Dios llama con propósitos. Dios llamó, por ejemplo, a esa línea sacerdotal, los llamó desde Aarón para hacer eso, intercesores. Sacerdote es igual intercesor. El sacerdote es aquel que se pone delante de Dios en favor de los hombres. Quiere decir, va a hablar a Dios en favor de los hombres. ¿Me dejo entender? Me explico bien, ¿verdad? Ok. Eso es un sacerdote, su función era esa, su trabajo era ello. Mas sin embargo, dice que estos mismos sacerdotes no respetaron ni la casa de Dios, no respetaron el santuario, no respetaron entre lo santo y lo profano, tampoco hicieron separación alguna. Eso habla de una tibieza. Es decir, su servicio a Dios ya se volvió algo rutinario. Ya no es como el primer día, ya no es como cuando comenzaron. Muchas cosas pasaron en sus vidas, óigame, que los llevaron a esta condición, decidieron esa condición. Entraron en esa tibieza, luego dice también, devoraron, el propósito es devoraron almas, dice el verso 25. Verso 26.
No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis días de reposo se apartaron sus ojos, y he aquí fui profanado en medio de ellos. Los sacerdotes, esa línea sacerdotal, no solamente eran de las descendencias de Leví y de la descendencia de Aarón, sino que eran personas que eran instruidas, separadas específicamente para esa función, para cumplir en el servicio especial en el lugar santo y según su tiempo en el lugar santísimo. No todos podían entrar. Eran las personas que fueron llamados a que el pueblo, cuando miraran en ellos, podrían encontrar la ley a través de ellos, podían encontrar el sabio consejo en ellos. Si algo no sabían ellos, bien podían acercarse a un sacerdote y preguntarle, y al sacerdote encaminarlos correctamente. Y las palabras de un sacerdote eran tomadas como las del mismo Dios. Mas sin embargo el sacerdote había perdido la esencia por la cual fue llamado, y lo contaminaron todo. Pregunto, si el sacerdote está contaminado, ¿usted podría ir a pedir un consejo? Entonces eso iba pasando. No había autoridad en los sacerdotes. Pero al menos, si no están los sacerdotes, están los príncipes. Recuerde que dentro de los príncipes, las autoridades civiles y gobernantes, como los reyes mismos, como en su oportunidad estuvieron también el mismo rey David, que comenzó a organizar al mismo sacerdocio. Organizó a los levitas, los organizó a unos como cantores, músicos, trompetistas, porteros, los que estaban limpiando, etcétera, etcétera, etcétera. El rey David los organizó para el servicio a la casa de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Esos príncipes, como el rey David, que estuvieron allí porque su único deseo era servir a Dios, adorar a Dios. Y óigame, y al ver al pueblo, él como rey quería que el pueblo también alabe y adore a Dios. Qué lindo. Si el sacerdote falla, pero que el rey no falle. Si el sacerdote falla, que las autoridades no fallen. Y en ese caso el rey sí cumplió. Pero aquí me dice que los príncipes, las autoridades mismas, en medio de ella, en medio del pueblo, tampoco dieron la talla. Tampoco cumplieron el rol por el plan y propósito que Dios los llamó. Tampoco. ¿Qué dicen de ellos? Tus príncipes eran como lobos que arrebatan. Es decir, lo único que se interesan, amado hermano, que se interesaban era de su propio vientre. Se interesaban de sus propias ganancias. No se interesaban de las almas. ¿Por qué estamos en la casa del Señor? Por nuestras almas. ¿Por qué estamos en la casa del Señor? Porque el Señor nos llamó para salvar las almas para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Eso, para eso estamos, las almas. ¿Qué está en juego aquí? Nuestras almas. Nuestras almas están en juego. Con la muerte nos acaba todo. Génesis 35 dice que cuando Raquel, la esposa de Jacob, muere, dice, cuando murió su alma se le salió. Así que el alma no se muere con el cuerpo. El alma no se va a la tumba, el alma sale. ¿A dónde va? Dice el Señor, está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto juicio. Cada alma tiene que presentarse ante el Señor. ¿Me están entendiendo aquí? Olvídese de que si usted muere, su alma va a estar volando por allí, va a estar recorriendo sus pasos. Olvídese de eso. Esos son cuentos. La Biblia dice que usted se presenta ante el Señor. A su nombre, gloria. Así es que la eternidad comienza, ni bien entramos a la muerte. Muerte física. Y dice que los príncipes tampoco dieron talla. Fueron como lobos que arrebatan presa, derraman sangre, no les importa, no miran por las almas. Su propósito, dice literalmente, destruir las almas con el propósito de obtener ganancias injustas. Estoy hablando todo esto dentro del pueblo de Dios. Dentro de lo que ocurría de aquellos llamados para un propósito. Todo esto. Por eso es que a veces o muchas veces encontramos con tantas personas, vuelvo a repetir, que dicen lo mismo que este escenario. Es que todo ha cambiado, pastor. Los pastores han cambiado, las iglesias han cambiado, los hermanos han cambiado, todos han cambiado. Pero óigame, nadie me dice, yo he cambiado. Nadie me dice, yo soy culpable. No, todos los demás son culpables.
Vuelve a otro lado. Fallaron los sacerdotes, fallaron los príncipes, pero en este caso al menos quedan los profetas. ¿Cuántos alaban al Señor? Al menos hay profetas, ¿no?, que reciben. A diferencia del sacerdote, que he dicho que el sacerdote es el que intercede ante Dios en favor de los hombres, o en otras palabras, el sacerdote habla a Dios en favor de los hombres. El profeta es el que habla al pueblo por dirección de Dios. ¿Me dejó entender? El profeta hace a la inversa, habla al pueblo por dirección de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Escúcheme bien esto. Y los profetas, debiendo dar la talla también, cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no había hablado nada. Imagínense, ahora vemos el otro escenario, que los propios profetas tampoco estaban dando la talla. Los propios profetas, llamados a escuchar la voz de Dios, ¿para qué? Para dar a conocer al pueblo. Y ahora los profetas ya no escuchaban a Dios, sino escuchaban su perverso corazón. Y conforme a su perverso corazón, así hablaban al pueblo, diciendo: esto ha dicho Jehová, cuando Dios no había hablado nada. Podríamos mirar situaciones como estas. Hombres que suplantan el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres. Pasó en el tiempo de Jesús con los fariseos. Pero bueno, seguimos con la historia. Y dice: falló el sacerdote, fallaron los príncipes, fallaron los profetas. Pero al menos el pueblo, ¿verdad? Como alguien dijo en la democracia: voz del pueblo, voz de Dios. ¿Alguien cuántos saben esa frase? Voz del pueblo, voz de Dios. Fallan todos, pero que el pueblo no falle. Pero vamos, sin embargo la Escritura dice: y el pueblo de toda la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y menesteroso, hacían violencia al extranjero, oprimían sin derecho. Óigame, ¿quién estaba mal entonces? Estaba mal el sacerdote, estaban mal los príncipes, estaban mal los profetas, y el pueblo también estaba mal. En otras palabras, ¿quién estaba mal? Todo estaba mal. ¿Será culpable Dios porque todos están mal? Hoy vivimos escenarios muy similares. Nos pasamos mirando a derecha y a izquierda, adelante, atrás. Nos pasamos mirando lo que está al frente, lo que está atrás. Pasamos mirando lo que el otro tiene y lo que no tiene. Pasamos mirando los errores de los demás, los defectos de todo mundo. Si miramos a los pastores, son los más defectuosos. Si miramos a los intercesores, peor. Si miramos al propio pueblo, ¿qué voy a decir de ellos? Miramos por todos lados y todos están mal. Ya no sé a qué iglesia voy a ir, mejor voy a hacer mi propia iglesia. Que no es broma, algunos así lo han dicho y lo han hecho. Todos están mal, pero no se escucha decir a ninguno: yo estoy mal. Porque si todo está mal, yo tengo que ser parte de ese problema, porque soy parte de ese mundo, soy parte de ese pueblo. Si el sacerdote está mal, yo tengo que tener algo de culpa, porque es mi sacerdote y yo soy parte de ese pueblo. Si el pastor está mal, si los príncipes están mal, las autoridades están mal, algo tiene que ir mal y yo soy parte de ese problema. ¿Me están entendiendo? Así es como cristianos tenemos que actuar. Cuando usted ve la oración que eleva Daniel ante el Señor, la oración de Daniel es esta: Padre, perdónanos porque hemos pecado. Daniel orando ante el Señor por el pecado de su pueblo, pero él se incluye dentro de los pecadores. Perdónanos porque hemos pecado.
¿Me va siguiendo? Pero la gran mayoría del escenario que vivimos ahora son muy similares al del tiempo de Ezequiel en este contexto. Todos son culpables. Pero yo no. Eso se demuestra también la inmadurez. Porque cuando hay madurez, uno aprende a evaluar las cosas correctamente. Uno pone sobre la mesa las cosas. Y uno dice también que soy parte de la culpa. La madurez me lleva a asumir mi responsabilidad. Aleluya. Todo mundo malo, los intercesores malos, los pastores malos, los sacerdotes malos, las autoridades malas, los príncipes malos, los profetas malos y hasta el propio pueblo malo. Sin embargo, yo no sé qué haríamos con una iglesia así. ¿Qué haríamos, hermanos, si encontramos una iglesia así? Nuestra iglesia es así. ¿Qué hay que hacer? Me voy de la iglesia, pastor, antes que me contaminen a mí. Porque yo soy el único el que ha quedado aquí, ¿eh? Todos están perdidos aquí, desde el pastor, los diáconos, óigame, las autoridades, los príncipes, todos están malos aquí. Me voy rápidamente a buscar una iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen eso? Gloria a Dios. Mire lo que hace Dios aquí. Dios, mire lo que hace aquí. Verso 30. A pesar de que todo estaba mal, ya el Señor ha hablado a través del profeta. Verso 30 dice, y busqué entre ellos. ¿Qué dice Dios? Busqué entre ellos. Si todo está mal, ¿qué está buscando? Si todo está mal, ¿por qué está buscando? ¿Acaso Dios no sabe que todo está mal? ¿Por qué busca? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Atento aquí. ¿Por qué Dios busca? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios es amor. Y en su amor aplica siempre su misericordia. Y la misericordia es hacerle un bien a alguien que merece un mal. Todo está perdido, pero sin embargo Dios aún hace un repaso. Hace un repaso a ver si alguien dice amén. A ver si alguien dijera, yo sé que estoy mal, pero es verdad, todo se ha malogrado. Ayúdame, yo quiero colaborar. Hace Dios un repaso a ver si encuentra uno. A ver si encuentra uno. Esto nos enseña que la solución no es cambiar de iglesia en iglesia. La solución es que uno entienda la bondad y la misericordia de Dios para uno mismo cambiar. No cambiar la iglesia. A veces queremos que todos cambien. Y yo pregunto, ¿y por qué no cambias tú? ¿Me dejó entender? Si entendemos la bondad y la misericordia de Dios, óigame, Dios nos está haciendo un llamado al cambio. Que no sigamos la corriente de este mundo. Si los sacerdotes se han contaminado, no te contamines tú. Si los príncipes y autoridades se han contaminado, no te contamines tú. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, se contaminen los profetas, los pastores, se contamine el pueblo, iglesia. Óigame, no te contamines tú. Dios sigue buscando uno que le diga, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Pero dice la historia bíblica que buscaba el Señor un hombre que hiciese vallado, que hiciese protección entre el pueblo, que se ponga entre Dios y el pueblo, dice Dios, para que no lo destruya. Alguien dice que Dios destruye, por eso que Dios es malo, porque si Dios se fuera bueno no mandaría destrucción. Y mire lo que dice el texto aquí. La destrucción no viene porque Dios sea malo. Mire lo que dice el verso 31. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos. ¿Cuál camino? De ellos sobre su propia cabeza. En otras palabras, Dios lo único que hizo es darle lo que ellos sembraron. ¿Me dejó entender? Porque lo que uno siembra va a cosechar. ¿Qué hizo Dios?
entregarle lo que ellos han trabajado. Si trabajaron mal, ese es su salario. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? Es su salario. Tú pecas, tranquilo, vas a cobrar tu cheque. ¿Me están entendiendo? Tú pecas, vas a cobrar. Tu vida es puro pecado, tranquilo, vas a cobrar. Pero vas a cobrar muerte y destrucción. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Van a recibir la retribución de su pecado. No es que yo sea malo, dice Dios, sino que eso es lo que ellos han sembrado, eso es lo que ellos han decidido, y eso son las consecuencias de su accionar. Punto. Y como Dios es santo, Dios tiene que actuar. Aleluya. Pero a pesar de que Dios es santo y justo, y que le corresponde destrucción a un pueblo de estas condiciones, a pesar de eso, la esencia de Dios es amor. Y en su amor tiene misericordia. Y está buscando uno siquiera que le diga a Dios, aquí estoy, Señor, y cuenta conmigo. Termino diciéndole, ¿por qué seguir quejándonos? ¿Por qué seguir mirándonos unos a otros? ¿Por qué seguir mirando a una iglesia, a otra iglesia y a otra? ¿Por qué estar mirando y juzgando y señalando con el dedo entre los propios cristianos? Escuchen aquí. ¿Por qué seguir poniéndonos como jueces cuando no somos jueces? ¿Por qué? ¿Por qué seguir poniéndonos en un plan de víctimas que todos son culpables menos yo? Cuando somos parte de la culpa, somos parte de todo ese pueblo. Mas sin embargo, Dios pasa por alto todo esto. Atento. Y aún en este tiempo, déjeme decirle que Dios sigue buscando a alguien. Porque la ira de Dios también se aproxima sobre esta tierra. Porque la ira de Dios también se aproxima sobre este mundo. Todo está perdido, todo está perdido, todo está corrupto, pero aún así Dios sigue buscando a alguien que quiera decirle al Señor, Señor, también cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, y yo te doy gracias.